en el gobierno de Duque no las teníamos. Sí. Eso no había en el gobierno de Duque. Le dejan saber a Petro que el acuerdo está en peligro. El Cauca decía exterroristas de las FARC, yo no sé qué, los mismos barrigones del Senado. Hágase cuenta. Hoy tengo conmigo a una invitada que me alegra mucho haber logrado tener porque es otra de esas cuentas pendientes que siempre tengo aquí en el canal. Ella es Ana Cristina Restrepo, es periodista, panelista de Blue Radio en Medellín, columnista de Cambio, tiene un espacio en Cambio también, pero sobre todo es una persona que ha estado muy conectada con el proceso del posconflicto, todos los acuerdos de paz, lo que significa la justicia transicional, lo que significa poner a las víctimas en el centro de la conversación. Entonces, por eso hoy la invité para que hablemos de las encrucijadas que está enfrentando la paz. Le damos la bienvenida a Ana Cristina Restrepo. Buenas tardes, Ana Cristina. ¿Cómo estás? Hola, Carol. Pues muy honrada de estar aquí con vos. Muchísimas gracias y saludo pues a todos tus, ¿cómo se dice? Seguidores, a tu audiencia, a los, a eso tiene como una cosa para decirle a los de YouTube, pero sí, a toda la audiencia, buenas tardes, qué honor estar aquí. No, muchas gracias, Ana Cristina, porque nosotros nos hemos cruzado en eventos así, flash, y yo te sigo muy juiciosamente en Twitter. Me gusta ver qué estás opinando, me gusta ver desde dónde abordas las realidades nacionales que nunca son fáciles. Y particularmente me gusta mucho sentir, saber que hay algún periodista que está como siguiendo el paso a paso de el posconflicto. Yo te he visto a ti muy conectada con el tema y por eso creo que eres la ideal para hablar de varias encrucijadas que está enfrentando ahora mismo la paz, que es una cosa que es muy abstracta y al mismo tiempo aquí en Colombia implica unas cosas muy concretas. Entonces me gustaría arrancar preguntándote por una cosa que es más una cosa general y es, ¿tú cómo percibes el tema de la paz, entendiéndola como lo que viene después de los acuerdos de paz y la paz total, que son como dos cosas que son la misma, pero al mismo tiempo son separadas? ¿Tú cómo comprendes esa convivencia de esos dos términos, digamos? Pues primero tengo que decir, Carol, que yo creo que la paz total, si no se soluciona primero el asunto que es los acuerdos de La Habana, no tiene sentido, porque los acuerdos de La Habana son el precedente que se marca para la paz total. Entonces, pues primero, la paz total, digamos que parte de un fin que es, de un propósito que es loable, por supuesto que es loable querer la paz para un país, querer que no se mate más, que no haya más grupos criminales, eso es loable, eso no tiene, yo creo que ahí todos podemos estar de acuerdo, pero el hecho de querer hacer una paz sin cumplirle, sin llegar a la implementación de los acuerdos previos, ahí sí me parece muy tenaz y ahí hay una tensión muy fuerte y la tensión consiste en lo siguiente, y yo creo que esa puede ser, digamos, una primera manera de provocar la conversación. ¿Cómo es que en las audiencias de medidas cautelares para proteger a los firmantes que han asesinado de las FARC, a los que están cumpliendo los territorios que son 419, Oti Patiño no va? O sea, perdóname, ¿cómo es posible que el comisionado Oti Patiño, que estaba citado, no va? Esto no lo hizo ni siquiera Emilio Archila, no lo hizo. Emilio Archila, que era de la época de Duque, que uno pensaría que eran los que hicieron las... El no sabotaje un Archila, poco. no, exacto, no Archila, pero sí Duque, que hizo las objeciones a la JEP. Emilio Archila era como un relojito, ahí contestando. Pero, ¿y Oti Patiño no? Oti Patiño no va. Es como si eso no fuera con él. El otro día, en una audiencia pasada, llamaron a Danilo Rueda cuando estaba pues encargado de los diálogos y no fue personalmente. Se tuvo que conectar de lejos porque además estas audiencias citan personalmente porque es que estamos hablando de vidas. Entonces, yo creo que si no hay, mira, Carol, si no hay una implementación que tenga que tener en cuenta que este es el precedente para la paz total, pues ¿de qué estamos hablando? Claro. De hecho, en la sola forma de redactarlo, no puede haber paz total si no existe la primera paz, digamos, que no es solo firmar un acuerdo, sino
una implementación que implica un montón de retos y un montón de procesos que yo creo que como colombianos hemos perdido de vista. Como que tenemos una idea un poco infantil de lo que son unos acuerdos de paz y esta idea de que, ¿no? Se firma una paz y ya, quedó hecho y esperamos que eso implique unos cambios radicales y no vemos todos los procesos que se vienen cuesta arriba, parte de los cuales estamos viviendo y yo no sé si es mi impresión, pero creo que los estamos perdiendo de vista sobre algunas de esas cosas que quería también hablar contigo. Por un lado, me gustaría que habláramos de lo que es el acuerdo de paz en cuanto a la restitución de tierras y la restitución de tierras vinculada con lo que es la reforma agraria y las polémicas que están rodeando el accionar de esa reforma agraria. Hay polémicas ahora por un baile de cifras, ¿no? Se decía que se habían entregado tantas tierras que estaban infladas, que eran menos. La meta gigante que tenía el gobierno de Gustavo Petro de entregar una gran cantidad de hectáreas, que ya salió a admitir que no va a lograr entregar todas esas hectáreas en su gobierno. Y al mismo tiempo hay noticias como que Argos es obligada a devolver predios en San Onofre o que terrenos pues que eran de, de Salvatore Mancuso pasaron pues a gente en Córdoba y uno como que no tiene la medida real de esa reforma y de ese punto del acuerdo. ¿Tú cómo ves ese avance ahora mismo? Bueno, lo primero que hay que decir es que recordemos que el primer punto de los acuerdos de La Habana es la reforma rural integral, que además tiene un punto muy interesante, pues tiene un aspecto muy interesante y es mirar a las mujeres de forma diferencial el acceso de las mujeres a la tierra, porque pues las mujeres tenían ahí como eh, digamos, como un subtítulo ahí que no, o una letra menuda que no importaba, pues, Ajá. como un pie de página, y eso es importante. Ahora, cuando Gustavo Petro entra a la presidencia, por supuesto, y eso yo creo que ahí hay distintas posturas, pero yo creo y de lo que yo entiendo de la historia de Colombia y de lo que he leído y aprendido, el problema es la tierra. Ese es el núcleo y yo creo que no hay lugar a duda a que el problema es la tierra, Ujú. que con los años se le han metido otra serie de problemas que ya pues está desde el narcotráfico, el problema del narcotráfico, sí, pero eso no es la médula es la tierra. Y en el momento, hay momentos, digamos, clave en esto y es, recuerdo aquella vez que Paloma Valencia dice que dividan el Cauca, que lo dividan para los indígenas y para las otras. Ahí muestra, o sea, digamos, es una cosa que muestra tanto de realmente de qué se trata esto. Y el problema que vemos ahora, Gustavo Petro cuando dice voy a trabajar muy fuerte en lo que es darle las tierras a los campesinos, en trabajar en todo eso que llamamos la reforma agraria, que es poner tierras que están improductivas a que estén en manos productivas, pues primero ya vimos que no iba a haber ninguna expropiación. Ajá, sí. La tal expropiación, pues que nos vamos a volver como Venezuela, no se da ni se ha dado. Expropiación sí había en Venezuela, en Colombia sí había expropiación desde antes, pero pues unas expropiaciones que hace el Estado, que son, digamos, vías administrativas, pero no son nada, pues, ni de comunismo, ni de socialismo del siglo XXI, etcétera, y todas las teorías Sí. de la conspiración, eso no existe, pues, y eso no pasó. Él nombra una persona al principio que es una persona que sabe mucho, que es Cecilia López, Ajá, tiene una serie de desacuerdos con ella y Cecilia López sale y después nombra a Jennifer Mojica. ajá. Jennifer Mojica en el Ministerio de Agricultura y en la Agencia Nacional de Tierras nombra a Gerardo Vega. Estamos hablando de dos personas expertas en tierra, los Ujú, dos. ujú, O sea, ujú. ninguno de los dos se puede decir que no sabe. Gerardo Vega trabajó muchísimos años en Forjando Futuros, que es precisamente una ONG que lo que hacía era acompañar a reclamantes. Entonces, Gerardo Vega es un señor que trabajó en territorio, que trabajó defendiendo a las personas más vulnerables, a esas que estaban completamente pisoteadas por el Estado. Él conoce a fondo el asunto de la tierra. Y por otra parte está Jennifer Mujica, que esta señora pues toda su vida ha trabajado con tierras y conoce muy bien el asunto.
Ahí es donde empieza a haber pues, digamos, unos encontrones en cifras. Entre Agencia Nacional de Tierras y Ministerio de Agricultura. Exacto, empieza a haber unos encontrones por cifras. Gerardo Vega decía que era una cantidad, después el Ministerio de Agricultura que era una cantidad muy inferior, y ya vemos que la Procuraduría esta semana lo que hace es empezar una investigación por una serie de irregularidades pertinentemente con respecto al señor Gerardo Vega por unos predios que se compraron en Córdoba y que esos predios, pues primero, gran parte de los predios no era productivo, no eran Ajá. productivos. Y la otra denuncia con respecto a eso es que se pagó más del 70% del valor del predio. Entonces hay una serie de investigaciones ahí. Lo que dicen, y eso sí, pues no es como lo que me interesa analizar a mí, porque lo que dicen es que hay algo personal entre el señor Vega y la señora Mujica, pero yo creo que aquí deberíamos estar es mirando qué es lo que dicen las cifras, y lo cierto que tenemos es que hay dos personas que saben mucho del tema y que los dos, puede que en este momento se detesten, yo no sé pues qué es la cosa entre los dos, pero que los dos están mirando para el mismo lado, porque los dos quieren que las tierras las tengan quienes son más necesitados y quienes tienen que acceder a tierras productivas, sobre todo cuando se trata pues de personas reincorporadas que le están apostando a la paz. Claro, pero entonces uno se da cuenta de todo este intríngulis, digamos, y no tiene como forma de tener como la foto macro del avance de esto. ¿Tú qué percepción tienes del avance de esta parte del acuerdo? Yo creo que se ha avanzado. Yo creo que a pesar de que estemos viendo este panorama, sí se ha avanzado, y no lo quisiera tratar solamente en términos de cifras, sino en términos de cómo se está abordando. Es decir, el solo hecho de que tengamos a un señor como José Félix Laforí diciendo, sentémonos, y que no estaba en esa posición de ustedes son unos guerrilleros, unos yo no sé qué, y digamos, aquí podemos dejar de lado a su señora, porque la señora María Fernanda sí, o sea, la señora María Fernanda sí está como en otro plan muy Aquí distinto. nos conviene dejarla de lado, de hecho, porque si no Sí, se pone muy confuso todo. exacto. O sea, los almuerzos en esa casa no creo que, no, Deben no ser muy creo que, interesantes, debe ser sí. muy interesante Sí, realmente. eso debe ser como una Navidad en los Santos, en la familia Santos, o sea que es como todo, No, o sea, ya llegó Pacho. exacto, llegan todos y hay una explosión. Entonces, pero bueno, por lo menos, ¿cómo no va a ser un avance tener en tono de conversación a una persona de GAN? ¿Cómo no va a ser un avance tener en este momento ya cifras claras? En el gobierno de Duque no las teníamos. Sí, Eso no había en el gobierno de Duque. En el gobierno de Duque inclusive había que apelar a derechos de petición para poder pedir, porque digamos el gobierno de Duque no era un interés mostrar eso, no era un gran interés en mostrar eso. Entonces uno tenía que era a punta de derechos de petición. Aquí hay un interés, están poniendo las cartas sobre la mesa, hay una disimilitud entre unas cifras y otras, y esa disimilitud va esencialmente en la titulación, pero digamos que a mí en todo sentido me parece que es un avance, y poner en la conversación que no es solamente parte de un acuerdo, sino que realmente es la causa principal del conflicto. del conflicto en Colombia, que ya como te dije, ya se confundió con una cantidad de cosas, de criminalidad, pero es o sea, solamente mirar la propiedad en Colombia, pues uno se da cuenta que sí, sigue siendo pues el gran problema. Yo siento que o sea, para mí es como súper evidente eso, ¿no? Como decir, es que el problema ha sido de tierra siempre, ¿no? Y el desplazamiento forzado y los baldíos que aparecen a nombre de otra gente y la compra después de que pasaron paramilitares, todo esto es como muy evidente, pero yo sigo creyendo que el colombiano en general no tiene esa premisa clara y que los medios tampoco colaboran a dejar eso súper claro. ¿Es impresión solo mía o tú cómo ves eso?
No, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay, digamos, esto que esta corriente de estar siempre hablando del narcotráfico y uno hablando de muertos y salen y dicen, no, no, pero es que las hectáreas de coca, oye, de verdad, tú estás hablando de hectáreas de coca y te estoy hablando de que hubo una masacre, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ujú, Entonces aquí es como mirar la disputa, las disputas pues, en que han desembocado y que por supuesto ahí hay una cantidad de intereses económicos que tienen que ver con los medios de comunicación, que tienen que ver, digamos, con esas burbujas informativas que a veces se forman. Fíjate, por ejemplo, y que crean un marco mental. Por ejemplo, ese titular del Espectador de esta semana, que yo estoy segura que no fue algo intencional, o cuando dice, malintencionado, digamos. exacto, Sí. malintencionado, esa es la palabra, malintencionada, de decir Argos devolvió la tierra a las víctimas. No, Argos no lo devolvió. Argos cumplió con una orden. Ujú, Argos está cumpliendo con una orden, que era lo mismo del gobierno Duque es que el año pasado, en el gobierno pasado, que en el gobierno pasado había una cantidad de cosas que ellos salían con los firmantes, que estamos haciendo yo no sé qué por los firmantes. No, querido, tú no lo estás haciendo, tú estás cumpliendo con órdenes de la JEP. exacto, Discúlpame, tú estás exacto. cumpliendo con una orden que te dieron. Y si, no le, Ujú. y si la incumples, te abren un incidente de incumplimiento y puedes terminar en la cárcel. Esto es parte de un Entonces, proceso legal y de asumir exacto, responsabilidades y, ¿no? Pero esa redacción no se ha posicionado. Y de pronto lo que tú dices del espectador no era malintencionado, sino que ya es una inercia de hablar así de las cosas. claro, Como es que crean un marco mental para ujú, pensar frente a las cosas. ujú, Ayer con toda la razón, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización publicó un trino en que hablaban de un medio del Cauca. ujú. El Cauca decía exterroristas de las FARC, yo no sé qué. O sea, de verdad, o sea, un proceso que lleva 7 años y gente en los territorios que le están apostando a la paz y esta gente titulando con la palabra exterroristas. Sí, O sea, como dándoles vuelta y vuelta y vuelta. O sea, uno tiene en las manos un medio, pues ahí sí hay que mirar que, es decir, tenemos un país donde hay libertad de prensa, donde tenemos todas las garantías para publicar y uno dedicarse a publicar es algo para seguir alimentando prendiendo la mecha. O sí, sea, ¿qué pero es es eso? que esa es otra de las encrucijadas de la paz que tenemos que hablar. ¿Cuántos enemigos tiene la paz? Más allá de que se haya firmado un acuerdo, ¿cuánta gente quiere insistir en el retorno a lo mismo? Y aquí quiero entrar en mi segunda pregunta, que tiene que ver con una portada de semana de hace como 6 días, creo que dice como el acuerdo está en peligro, líderes de las distintas FARC en una entrevista le dejan saber a Petro que el acuerdo está en peligro y que este titular y esta portada esté en manos de Semana y que estas personas vayan a darle una entrevista a Semana, pues es como ir con leña a la fogata y tirarla ahí. Hay como muchos ires y venires en esto, ¿no? O sea, uno diría que ya se firmó, entonces que vamos para adelante, pero no. Después de firmar hay un montón de ires y venires. ¿Cómo podemos explicar de manera sencilla esta encrucijada en particular de los líderes de las distintas FARC pidiendo que la JEP se comporte de determinada manera o que se cumpla la petición de garantías porque muchos de los firmantes han sido asesinados? ¿Cómo ves tú este escenario ahorita, este momento como de tensión con los firmantes de las FARC? Pues, Carol, la última persona, pues, como pública que yo vi queriendo decirles a sus jueces cómo comportarse, pues, es Álvaro Uribe. Desde Álvaro Uribe yo no veía a alguien diciéndole a los jueces, mire, haga esto. Entonces, Ujú, no más faltaba que los señores de comunes, pues, estén diciéndole a los jueces qué hacer. ujú, ujú, Que me parece como, primero me parece, pues, de un, es como inédito, pues, claro que como te digo, pues, no es inédito porque ya lo había hecho Uribe. Y lo otro es que me extraña mucho
que el antiguo secretariado pues se preste para los anhelos de la derecha. Eso sí me parece pues como novedoso. Venga, hacemos una portadita y claro, ¿y esto con qué es lo que tenemos que conectar la portada y todo lo que parece tan inocente? Pues primero esa portada pues de seis señores de ciudad, ¿cierto? Seis señores que ya están en la ciudad, están con sus guardaespaldas, ¿cierto? Ya todos unos, ¿cierto? Los mismos barrigones del Senado. Hágase cuenta, los mismos barrigones del Senado. Ajá. Mientras en los territorios están Sí. las mujeres, los hombres y los niños soportando la estigmatización, la falta de seguridad, la falta de garantías, a pesar de que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización está haciendo todo en los 24 ETCRs para tenerlos bien. Pero pues a todos los que han matado han sido, pues estos 419 firmantes han sido fuera de los ETCR. Pero bueno, volviendo a este tema, esto lo vamos a conectar con un señor senador del partido de la U que se llama Antonio José Correa. Entonces el señor Antonio José Correa presenta un proyecto que dice, vamos a pensar en una ley de punto final. Ajá. Para poder cerrar con justicia y paz y que se puedan cerrar estos procesos. Entonces, bueno, todo suena muy bien y aquí es donde uno ve como que se van arrimando las FARC. Aquí un pequeño paréntesis, hay que recordar que el señor Antonio José Correa llegó a la política con Emilce, la fallecida señora Emilce López, alias La Gata. La Gata. Exacto, con ella empezó la política, su carrera política. Y el señor ahora pues habla de su proyecto, que su proyecto es algo así como un proyecto de punto final, que sería, según entiende uno, según infiere uno, ya volviendo a esa portada, sería lo que también les gustaría a las FARC, aunque el señor Correa está hablando solamente de justicia y paz. Entonces aquí Okay. se empieza a juntar la manito derecha con la manito izquierda y ya. Para el punto final. Exacto, exacto. Entonces ahí empezamos a ver cómo se junta el rompecabezas, para dónde van las cosas. Porque las FARC ellos saben saben muy bien que en la JEP hay algo que es la mirada a los máximos responsables. Se Ajá. mira a máximos responsables. Y ellos estuvieron llamando a mandos medios. De hecho, en el caso 01 de secuestro, ayer la magistrada Julieta Lemaitre cerró todo lo que era toda la fracción de hablar con, digamos, toda la parte del proceso de secuestro, de hablar con los mandos medios. Entonces, hay dos casos que son, digamos, por decirlo una palabra suave, digamos, los más incómodos para el antiguo secretariado, que son el caso 01, que es secuestro, sí, que como si no fuera el secuestro un delito atroz y espantoso, la investigación que se hizo sobre el secuestro es que el secuestro tenía anexo la esclavitud de personas. Ajá. Entonces, las FARC dicen, no, nosotros no esclavizamos porque nosotros no vendíamos gente. Claro, no vendían gente, pero les ponían trabajos forzados y no les pagaban. Sí. Y eso en la actualidad se Esclavitud. toma como esclavitud. Ese es el primer macrocaso. Y el segundo macrocaso es el macrocaso 11, que ese macrocaso 11 tiene una serie de delitos atroces que va desde abortos forzados hasta tener que regalar hijos. Yo entrevisté a Victoria Sandino y ella me dijo que ella no sabía de casos de regalar hijos, pues solamente acordémonos de Clara Rojas. A Clara Rojas le obligaron a dar a su bebé. Ajá. Entonces, digamos, hay dos macrocasos que son especialmente duros para Para los dirigentes. exacto, para el exsecretariado de las FARC, que hoy son partido comunes y vamos a tener mucho cuidado en siempre referirnos a ellos por comunes, porque ellos están en la vida civil y ellos también firmaron unos acuerdos y nosotros vamos, pues, trato siempre de honrar esa firma que ellos hicieron y que ahora yo no sé por qué se despiporraron.